sesiones Yo También. Les doy la bienvenida a esta sexta sesión de Yo También. El día de hoy me acompaña Davo Valdés de la Campa. Davo, tu nombre suena bastante elegante, muy, ¿cómo decirlo? Muy digno de lo que haces. Davo es crítico de cine y escritor, y la verdad es que mientras estaba leyendo su semblanza, más me cayó el 20 como de lo grande que es y de lo orgullosa que estoy de haberte conocido. Creo que eres una de las personas, conexiones y amistades, diría yo, que más valoro de la pandemia, o sea, que se hizo gracias a la pandemia, todo lo que aprendí y bla, y aquí estamos tú y yo. ¿Cómo estás, Davo? Bien, pues muy contento y pues agradecido con la invitación. Como bien dices, creo que una de las cosas buenas que nos trajo la pandemia es que nos conectó con personas con las que a lo mejor difícilmente hubiéramos coincidido en nuestra vida, a lo mejor cotidiana, que a veces es un poco vertiginosa y errática y como que no nos detenemos a lo mejor a conocer a otras personas y creo que esto fue una de las cosas positivas de la pandemia, fue por lo menos conocer gente distinta y bueno, una de esas personas para mí eres tú. También hemos compartido pues ya un buen tiempo y pues Sí. muy agradecido contigo por invitarme. No, gracias a ti. Sí, estoy muy feliz con todos los cursos que he tomado contigo. Yo he tomado cursos con Davo de composición lírica y estoy feliz. Pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante. Davo, hoy quiero platicar sobre, pues básicamente lo que es ser escritor y crítico de cine. Me gustaría irme a desde que eras pequeño, o sea, cómo surgió que tú sabías, o sea, bueno, no sé, ¿tú sabías que querías hacerlo o la vida te llevó? Desde pequeño dijiste, yo quiero, o sea, como que notabas que te atraía la lectura o el cine. Cuéntame un poquito. Pues creo que mi historia en torno a la literatura pues es pues muy distinta a la de otros colegas que también son escritores y que desde chiquitos sabían que querían ser escritores o que vivieron rodeados de libros y por lo tanto como que la vida los llevó irremediablemente a la literatura. En mi caso no era así, yo no tenía idea que iba a ser escritor, no me interesaban los libros, no crecí en un lugar particularmente intelectual. Ya cuando uno estudia las cosas en retrospectiva se da cuenta que ya había ahí como varias señales, ¿no? Tenía un abuelo que leía mucho, ¿no? Tenía un abuelo que leía mucho, que era un tema que a mí en lo particular, te digo, no me interesaba, pero ya estaba esa figura de alguien que leía mucho. Mi papá estudió cine, ¿no? Entonces por ahí el cine quizás sí llegó un poco más temprano. Y también me di cuenta, porque ya después te digo, lo vi en retrospectiva, y creo que esto lo compartimos casi todas las personas, sí nos gusta escribir, ¿no? Nos gusta contar historias y nos gusta escribir, al menos en secreto, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y yo ya tengo poemas en la secundaria, en la prepa, que obviamente nunca le enseñé a nadie. Este, entonces la literatura en realidad llega bastante tarde a mi vida. Yo salí de la preparatoria absolutamente confundido de qué hacer con mi vida. No tenía idea de qué era lo que quería hacer con mi vida. Y la literatura pues llega en realidad como de una manera bastante tangencial. Este, pero cuando llega fue increíble porque pues sí llegó como para quedarse y es realmente en el ámbito en el que me siento pues 100% cómodo, ¿no? Y es algo que pues desde que lo hago, lo he hecho pues todos los días de mi vida, ¿no? Entonces creo que eso ha sido pues muy interesante, que no es una cosa que llegó, te digo, como desde la infancia o como que siempre lo tuve claro, la verdad es que no fue así. Ok, ok, sí, o algo que fuera impuesto, ¿no? Así como vas a hacer esto, ajá. Y a mí me surge también una duda, ¿en qué momento, si, o sea, te diste cuenta? Porque te voy a contar algo. Yo antes, no sé, en primaria o todavía en secundaria, incluso en prepa, escribía muy mal, o sea, no le ponía atención a las comas. Yo decía, si yo lo sé decir en mi cabeza con pausas, yo sé, digamos, dónde va el acento, ¿para qué? ¿Para qué se necesita, no? Hasta que un amigo, que le mando saludos, se llama Oscar Cruz, yo veía que en chat escribía perfecto y yo dije como, creo que tal vez sí es importante o tal vez pues sí sirve para algo. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta de que, pues las mayúsculas, los acentos, las comas, y desde ahí, bueno, ya, como que ya se me hizo costumbre y me gusta, y bueno, pues también mi carrera va un poco relacionada a eso. Pero tú te diste cuenta en el momento en el que cayó ese 20, como que dijiste, hay algo ahí nuevo. Eh, pues creo que algo también interesante que me pasó es que
cuando se me presentó la literatura por primera vez fue en un taller en el Centro Molense de las Artes, al cual un poco, no es que me hayan obligado, pero me convencieron porque me regalaron así 3 cursos por el precio de uno y tenía un verano libre, entonces pues fue como bueno. Y en ese pues, curso de verano tenía guión de cine, tenía narrativa y tenía poesía. Y el curso de narrativa fue realmente el que me atrapó, ¿no? Y en ese entonces lo impartía una escritora que se llama Citlali Ferrer. Y yo creo que algo que para mí fue muy positivo en ese momento fue que ella y mis compañeros, que todos eran mucho más grandes que yo, eran como ya señores y señoras que pues, tenían como mucha experiencia leyendo, y todos, digamos, eran amateurs en el sentido de la escritura, pero sí eran grandes lectores, ¿no? Y todos escribían como bastante bien. Y creo que algo que fue muy positivo es que no se clavaron conmigo en el tema de los acentos y de las reglas ortográficas, y me apoyaron mucho porque ellos consideraban en ese entonces que mis historias pues eran bastante frescas, y la maestra, bueno, Citlali Ferrer, insistía mucho en que yo tenía un talento como para contar historias, ¿no? Entonces, sea cierto o no, eso me motivó muchísimo y pues en un inicio creo que lo que ella privilegió fue como motivarme a que escribiera sin clavarme tanto en que un punto, una coma, un acento, etcétera. Eso realmente ya llegó con el tiempo conmigo, y creo que tuvo que ver con cuando decidí que quería ya ser escritor y que quería pues hacerlo de manera profesional. Sí supe que uno tenía que ser bastante como autocrítico y exigirse un poco más las cosas. Obviamente cuando empecé a conocer a otros escritores de mi edad o más chicos que yo, me di cuenta que pues era gente muy ñoña, que escribía muy bien y que tenía todo este conocimiento como bien digerido. Entonces creo que en ese sentido siempre he sido un estudiante muy rebelde, en el sentido de que me gusta aprender por mi propia cuenta para qué sirven las cosas, ¿no? Entonces, si alguien busca, por ejemplo, mis poemas como muy tempranos, a veces yo no usaba la puntuación, ¿no? Prescindía muchísimo de la puntuación y sentía que se entendía sin los puntos. Entonces, eso yo lo tuve que ir descubriendo, y me di cuenta que había textos que sí, efectivamente, podían existir sin puntuación, pero otros textos que sí requerían una puntuación porque eso les daba una respiración, una guía bastante clara al lector de lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, realmente como que fueron cosas que uno va descubriendo en el proceso, eh, pero sí agradezco que no haya sido mi primer encuentro, digamos, con lo literario, ¿no? Porque a veces ese tipo de reglas tienden a poner por debajo la imaginación y la creatividad, y creo que eso, pues sí, a veces uno pierde el tiempo en señalar comas y te digo, y puntos, cuando lo que estamos realmente trabajando son ideas, ¿no? Ok, qué bonita descripción, claro, las ideas, pues ahora sí que, ¿a qué le vas a poner puntuación si no tienes una idea clara o una idea que se pueda desarrollar? O sea, yo creo que muchas ideas se pueden desarrollar, pero ya cuando nos ponemos la limitante, es como pensar en un proyecto a largo plazo, y si te puedes a pensar en todos los detallitos que tienes que hacer, jamás lo vas a hacer o jamás te vas a animar, ¿no? Entonces, si tienes la idea, eso está bien padre, qué cool. Y otra pregunta, por ejemplo, algo que tú me ayudaste mucho a que me cayera un 20 bien grandote el año pasado, en que yo quería todo el tiempo, o sea, me fijaba en que si se me iba incluso un doble espacio entre una letra, entre una palabra y una palabra, yo decía, soy la peor, o sea, escribo terrible, mis amigos me van a criticar, no sé qué, o sea, y todo el tiempo estaba más preocupada por cómo lo iba a escribir que lo que decía. Y de repente un día tú me dijiste, ¡Oli! Y yo, ¿qué? O sea, como que dije, ¿qué está pasando? O sea, como que Davo, que se dedica a esto, me está escribiendo un Oli y de alguna manera lo acepta y lo usa y o sea, pues es entre amigos, ¿no? Tú, ¿cómo notas que se desarrolla esto en tu medio? Más allá de tus amigos, como en tu medio, ¿lo usan? O, como tú dices, eres el rebelde. Pues sí, ahí yo creo que uno también va como nadando, es un océano bastante amplio, y sí, yo al inicio pues me di cuenta que también existe como una especie de molde al cual uno intenta a veces pertenecer, que es el del escritor, digamos, y ese molde pues a veces es una persona seria, solemne, ya sabes, como muy correcto, ¿no? Obviamente como su materia prima es digamos, el lenguaje, pues tiene que llevar ese lenguaje a su mejor puerto, ¿no?
Y esa es una posibilidad, ¿no? Y a veces cuando uno es joven también es difícil escaparse como de esas etiquetas y confieso que a lo mejor en algún momento también este, quise pertenecer un poco a ese molde, pero también me di cuenta que pues, me sentía un poco falso, ¿no? Porque soy una persona bastante boba, entonces yo sentía que pues mi perfil de escritor pues tenía que ser más cercano a mi personalidad, que es a veces soy tristón y a veces soy muy bobo, y entonces pues que esas cosas eran parte de mi personalidad, entonces pues sí, también obviamente probablemente no vaya a una entrevista de trabajo y diga Oli, Claro. pero pues sí, en muchos aspectos de mi vida sí me permito ser como mucho más bromista, más ligero, ¿no? Más cercano, te digo, pues también al contexto en el que crecí, ¿no? Como que siento que me conforma, pues de un lado, pues sí, toda la cultura que he consumido, ¿no? Y que he intentado exigirme, te digo, cada vez más y leer, no sé, cosas más complejas, pero pues también hay cosas de la cultura pop que me gustan mucho, ¿no? Pues no sé, eso también incluye ahora los stickers y las Sí, distintas maneras de usar el lenguaje, ¿no? Como decir, Oli, ¿no? Entonces, claro. sí creo que me gusta más esa idea pues, de un escritor que no tiene que ser necesariamente tan serio, ¿no? Y tan solemne. Claro, porque a veces hasta da miedo, o sea, hablar con personas, independientemente de lo que se dediquen, que son como tan, no sé cómo decirlo, tan perfeccionistas, tan cerradas, tan al método, ¿no? Entonces, justo yo decía, es que le tengo que escribir bien, es mi profesor, o sea, y ya cuando dije, pero también es un amigo, o sea, es una persona, tenemos casi la misma edad, creo que podemos convivir. Y algo rico que me gusta decirle es como que en la actualidad es la mezcla de aptitudes y de conocimientos y de herramientas que van creando nuestra personalidad en el ámbito laboral también, ¿no? Y que ahora para destacar creo que ya no se necesita hacer el molde perfecto, sino justo unir todo lo que te rodea y todo lo que sabes para hacer un nuevo, o más bien un único tú. Entonces creo que eso está bien padre. Y entonces, Davo, o sea, sí, a ti sí te gusta escribir con, bueno, abreviaciones no te he visto escribir, o no me ha tocado, pero como abreviaciones y modismos millennials y todo eso, tú dices, órale, va. Sí, 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 en general, pues sí, o sea, hay cosas que de pronto te digo, me gusta cómo se usan y las adopto, ¿no? El lenguaje, pues también es una cosa viva, ¿no? Que es algo que siempre hay que recordarnos, ¿no? Y a veces, pues no sé, la gente que está muy cerca de las humanidades o de la escritura, de la literatura, tiende a olvidar eso, ¿no? Y caen mucho como en esta lógica de la Inquisición, ¿no? De decir qué está bien y qué está mal. Pero pues eso Justo. en el lenguaje no existe. El lenguaje es una cosa viva y entonces a mí me gusta que eso siga cambiando. Y por otro lado, ahorita también mientras te escuchaba, también creo que cada vez más hay que aceptar que somos también como seres súper vulnerables, ¿no? O sea, eso del molde perfecto, ya sabes, así como el trabajador súper eficiente, que puede estar así a horas extra, ¿no? Como dando Ay, sí, ese kilo extra o ese, pues no sé, o sea, a sí. veces, Y que además no se equivoca, exacto, ¿no? que no se equivoca, pues creo que eso, pues realmente lo que nos ha provocado, al menos a muchas generaciones, es pues, un montón de ansiedad y un montón de neurosis y un montón de Totalmente. problemas. Y yo creo que cada vez más también hay que pues, mostrarnos vulnerables y a lo mejor pedir ayuda, ¿no? O te digo, no ser tan rígidos, ¿no? Porque pues también cuando crecemos nos enseñan, por ejemplo, de haz lo que te gusta, ¿no? Sí. Y luego se nos olvida eso porque el trabajo a veces se vuelve bastante pesado, bastante duro. Entonces creo que una manera de recordarnos eso, pues es hablar de una manera mucho más ligera, ¿no? O sea, que el lenguaje refleje también lo que nosotros somos y lo que nosotros sentimos en ese momento, creo que es muy importante, ¿no? Y cuando uno se empieza a volver muy serio y muy rígido, todas las estructuras alrededor de uno mismo se vuelven de esa manera y pues no sé, a veces si va en contra de nuestra personalidad, pues se puede volver problemático, ¿no? Claro, claro, encasillarnos nosotros mismos, además. O sea, ni siquiera es porque alguien nos lo está imponiendo, es como, no, yo me voy a portar de tal manera, yo voy a hacer de tal manera, y nuestra personalidad queda completamente al lado, y claro, todo eso se va juntando, 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 y hay un momento donde ya o pedimos ayuda o ahí quedamos. Entonces, y bueno, claro, algo que tú decías,
creo que es importante identificar en dónde sí y en dónde no. Me imagino que en tus presentaciones de libros o con personas, pues ahora sí que, bueno, tú sabes elegir a quién, con quién sí puedes tener este tipo de lenguaje, ¿se dice? Y yo todas dudas, así se dice. Sí, las interacciones, pues uno también va modificándolas según el contexto, ¿no? O sea, según el contexto. Digo, en mis presentaciones, pues sí, me permito ser muy bromista y también invito gente que Ok, sea como yo, o sea, o, no como yo, sino que podamos de pronto ser pues, bromistas y te digo, no, a mí también lo pienso como un espectador. A mí me aburre muchísimo una presentación de libros donde están súper serios, me muero del sueño. sí. Entonces yo intento que mis presentaciones sean lo contrario a eso, ¿no? Ay, qué cool. Entonces sí. Realmente, pues no sé, a veces incluso, pues te digo, en una entrevista de trabajo o en un ambiente, te digo, mucho más, pues así como protocolario, oficial, ya sabes, pues sí, uno pues intenta hacer, ya sabes, así como muy, pues propio, ¿no? Igual también respetuoso a los demás, ¿no? Porque también creo que eso es importante, ¿no? Que saber que hay gente que sí le interesa pues que se guarde la compostura y todo eso. Y pues también uno entiende eso, ¿no? No me voy a poner ahí, ya Claro, sabes, pues, a gritar y a hacer bromas, porque pues también uno entiende sí, los contextos. claro, claro. Ok. Y yo quiero preguntarte algo. ¿En algún momento se te va como, no me gusta usar la palabra juzgar, pero lo voy a usar porque creo que incluso puede ser divertido? Se te va como juzgar de que, esta persona ya hizo esta falta de ortografía, esta persona no puso este acento, y ese tipo de cosas, o realmente te van y te vienen. Casi, o sea, juzgar, pues probablemente sí, ¿no? O sea, creo que todos juzgamos casi todo el tiempo. Este, pero no es algo que ya sabes que sea determinante para que yo, pues, tenga como un juicio Ok, sobre esa persona, ¿no? Te digo, a lo mejor, pues claro, sí, me parece chistoso o algo así, pero no creo que use eso para juzgar a una persona por sus faltas de ortografía, para nada. Eh, a veces, pues, casi siempre lo que me interesa a mí, te digo, son las ideas, ¿no? ok. Entonces, a veces, por ejemplo, también por mi trabajo me ha tocado revisar, no sé, tesis, ¿no? O corregir Ujú. tesis. Y a veces creo que ahí sí tiendo a ser más juzgón, porque a veces estoy haciendo tesis, no sé, revisando tesis de gente que está en doctorado, en maestría, y me doy cuenta, o pienso yo, obviamente, desde mi perspectiva, que sus ideas son muy pobres, ¿no? Y eso sí tiendo a ser más juzgón en ese sentido, cuando me doy cuenta que es gente que no, sus horizontes no son tan amplios, ¿no? O sea, yo idealmente quiero que todo el mundo tenga horizontes súper amplios, que sean muy curiosos, ¿no? Que sean, clavados con ese tema que ellos se supone que eligieron. Claro, Entonces, creo que en ese sentido sí puedo ser un poco más juzgón, pero digo, más en el terreno de las ideas que en el ok. terreno de las faltas de De ortografía. cómo se escribe, claro, Exactamente. ok. Además, hace unos años vi una imagen, post, que me llamó mucho la atención y dije, ay, sí es cierto, que muchas personas dicen como, ay, no le hables porque escribe, no sé, como ay, o sea, confunde los ayes, ¿no? De ay, ay, sí, todo eso. Y alguien le contesta, a ver, es que no todos tuvimos acceso a una persona que nos enseñara cómo escribir las cosas. Y si esa persona está escribiendo de tal o cual manera, pues no, o sea, no se puede juzgar por alguien que no tuvo cierta educación, ¿no? O ciertos aprendizajes en la vida. Y qué bueno que dices que las ideas, pues, son más importantes que lo visual, por así decirlo. Y bueno, ¿te ha pasado a lo mejor que te equivocas en alguna palabra porque se te va así pues no sé, en un escrito importante? A mí ya me pasó en mi primer día de trabajo que escribí, no me acuerdo qué palabra exactamente, pero se cuenta que escribí B en vez de B, V. Y yo así súper en la presentación, y dije, no puede ser, mi jefa va a creer que, ¿por qué me contrató? ¿Te ha pasado algo similar? Sí, claro, todo el tiempo. Por ejemplo, hay algo que me pasa mucho a veces hablando, que digo, no sé la explicación. Yo digo que de bromas que mi cerebro trabaja muy rápido, pero no, no lo sé. Pero a veces, hasta cuando pienso una palabra y otra palabra que es la que sigue y las junto y las digo al mismo tiempo. Sí. Por ejemplo, recuerdo que en una presentación quería decir que estaba nevando en Berlín Ok, y dije, está nevín, ¿no? ok. Entonces, pues sí, me pasa eso, te digo, a veces, sobre todo hablando, que junto dos palabras y las digo al mismo tiempo como una misma.
Entonces, pues resultan obviamente a veces cosas muy chistosas, ¿no? Y, pues me ha pasado en presentaciones, y pues nada, me río y todos se ríen conmigo. Qué divertido, que también eso, pues, saber manejar los nervios, ¿no? Saber manejar estar enfrente de una presentación. ¿Te da nervios pararte y mostrar tus ideas? Sí, claro, siempre cuento la primera vez que tuve que leer pues uno de mis textos en vivo, así con personas y un público, para mí fue absolutamente aterrador, porque también algo que me atrajo mucho de la literatura es que pues yo podía escribir en mi casa solo y no tener que convivir con personas y pues que yo esperaba que idealmente alguien leyera el texto sin tener que verme. Y de pronto me dijeron, no, tienes que leérselo aquí a estas personas. Entonces esa primera presentación fue muy, muy aterradora. Sudé tanto, así como si me hubieran echado una cubeta encima de agua, así empapado. este, y bueno, ya con los años, pues ya es algo que ya puedo controlar bastante, pero lo que sí es cierto es que sigo sintiéndome súper nervioso cuando tengo una presentación. Digo, ya lo puedo controlar y ya no, les prometo que si van a una presentación mía no voy a estar así sudando incómodamente. Ya lo puedo manejar muy bien, pero sí me sigue causando muchos nervios, ¿no? Porque también, pues mucho de lo que escribo es algo bastante íntimo, ¿no? Entonces, Ok. como los textos, o bueno, sobre todo cuando comparto el trabajo que hago en términos poéticos, es muy íntimo, ¿no? Entonces, a veces estoy hablando de temas que son, pues, muy sensibles para mí y, pues, un poco estar ahí como medio encuerado, con Claro, la claro. gente pues eso, pero te digo, ya con el paso de los años ya lo manejo, y creo que puedo expresarme perfectamente bien en público, ¿no? Ok, y yo tengo dos preguntas que surgen de esto que acabas de mencionar. La primera es, o sea, ¿qué te dan nervios? ¿Qué es lo que has notado que te da eso, pues no sé, como maripositas en el estómago? Y la segunda es, claro, si todo lo que escribes es personal o también te inspiras en otras cosas y cómo es más o menos el proceso. Ok, ok. Sobre la primera, me he dado cuenta que lo que más me pone nervioso es cuando hay gente que conozco, ¿no? Porque de Ok, pronto he ido a leer a otros lugares, no sé, me invitan a la Universidad de Guanajuato y no conozco a nadie y realmente me siento muy cómodo, con esas personas porque pues no saben nada de mí. exacto, Todo lo que les diga en ese momento, pues ese voy a hacer para ellos. Entonces, claro. pues, y cuando leo, cuando estaba, pues, no sé, mi familia, mis amigos, me pongo muy nervioso porque están ellos y no sé cómo van a Claro, te tomar. conocen. Ajá. Me conocen y al mismo tiempo no conocen esa faceta de mí, ¿no? Sobre todo en las primeras Ok, lecturas, ¿no? O sea, como que, órale, Davo escribe, ok. ¿sabes? O sea, como que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como que yo creo que ellos tienen unas expectativas de mí y yo tengo unas expectativas sobre lo que creo que ellos tienen de mí y Sí, creo que eso entra en choque cuando uno lee, porque también cuando uno lee terminas o siendo un personaje odioso, la verdad, puede ser, o te muestras como eres, no te digo como eres, que yo he instado por mostrarme como soy y eso, te digo, a veces implica, te digo, mostrarme vulnerable o tonto o triste, ¿no? O sea, como que eso ha sido mi manera también de librarme de los nervios, ¿no? O sea, decir, pues esto ok, sé yo, que no voy a esconderlo. sí. Entonces, por ese lado, como el tema de los nervios. Y la otra pregunta que sobre el proceso, Bueno, antes de la de la segunda respuesta, más bien, sí. quiero complementar que a mí me pasa algo similar y siempre que hay personas que conozco en alguna presentación, a lo mejor que hago de baile o a lo mejor que cuento una historia aquí, ¿no? En las entrevistas y que yo sé que hay gente allá afuera, o sea, bueno, las personas no nos van a ver, pero aquí atrás de donde yo estoy grabando está la puerta y está mi familia. Entonces, cuando hablo y digo, chin, me están escuchando o lo que cuento, y a lo mejor si digo algo de alguien, o sea, que me relaciona con alguien, siento que piensan como, ¿y quién será? ¿No? A lo mejor si en algún poema mencionas, no sé, alguna persona o obviamente no el nombre, a lo mejor se pueden a pensar como, ajá, ¿y con quién tuvo esa interacción? ¿Y con quién pasó eso? ¿Con qué sí? O sea, eso a mí también me da mucha pena. Pero ahora sí, la segunda respuesta. Bueno, sobre el proceso, yo, pues, también es algo que he ido aprendiendo. Tampoco llevo pues, tantos años así, ya sabes, como para decir, este es el método. Es algo que he ido aprendiendo. Pero sí, una gran parte de mis textos tienen que ver con, pues, la experiencia que yo he tenido en el mundo, ¿no? Y las cosas que yo he vivido. Y lo que intento siempre es pasarlas, estas experiencias, a través de mi propia percepción del mundo.
¿no? Yo siento que tengo una percepción pues muy única, como todos, del mundo. Entonces, cada hecho que quiero escribir, no sé, por ejemplo, mi infancia, pues intento darle esa perspectiva que creo que yo tengo única. Y la otra gran parte, o sea, es todos los estímulos que han llegado a mí. Canciones, películas, otros Ok. libros, cosas que la gente cuenta, ¿no? Cosas que escucho de chismoso en el transporte público. Todo eso, todo el tiempo estoy así como una antena, ¿no? Recibiendo muchos estímulos. Y ayer le decía a una amiga que yo siento que leer y escribir un poco es como ser un detective, ¿no? Y entonces uno piensa que va a resolver un misterio, ¿no? Y los detectives de las series siempre resuelven los misterios con los detalles más nimios, ¿no? En los lugares más insospechados. Entonces, un poco así trabaja mi antena, ¿no? En los lugares en los que Ok. menos uno cree que va a obtener algo con una especie de potencial literario, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces todo el tiempo estoy así, pues sí, observando y haciendo muchas anotaciones. Entonces, también me gusta juntar cosas que son de campos muy distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien me platica algo de biología, así como, tales plantas tienen esta característica, y entonces yo eso lo uso para un personaje, ¿no? Wow. Entonces, como que también me gusta mucho como hacer esta hibridación de conocimientos que me llegan de distintos lugares y usarlos para construir, te digo, un personaje, una Algo historia, nuevo, algo. claro. Sí, sí, sí. Ay, qué interesante. Suena bien padre. Oye, Davo, y por ejemplo, ¿cuál es el momento donde dijiste, o digo, obviamente lo que uno escribe y lo que uno hace es para uno mismo, ¿no? Pero en el momento que dijiste, sí me va a ir bien en esto y sí me gusta hacerlo porque esto ya pegó. Pues sí, la verdad es que también tuve bastante suerte al inicio porque pues publiqué un libro muy joven, ¿no? Un libro de cuentos, eh, pues que a nivel local en Cuernavaca, por muchas razones, algunas literarias y otras no literarias, pues le fue bien ese libro y pues aunque haya sido un tiraje, pues no, ya sabes, sí, no fue el tiraje más grande del mundo, pero se agotó, un libro que se agotó rápidamente, y mucha gente joven lo leía y se sentía identificada con ese libro, entonces siento que eso fue una experiencia muy, muy, muy interesante, te digo, porque pues por un lado sentía que la gente se identificaba con esos textos que te digo son muy íntimos, y por otro lado pues me di cuenta que también el mundo literario a veces también depende de cosas que no tienen que ver con lo literario, ¿no? Sino con tu personalidad, tus amigos, la gente con la que te relacionas, no sé, como los círculos en los que te mueves. Entonces, como que ahí también tuve una pequeña probadita de cómo es un poco el mundo intelectual y qué cosas me gustaban del mundo intelectual y qué cosas no. Este, entonces, pues, a veces en retrospectiva me arrepiento de haber publicado ese libro porque pues, lo leo y me da vergüenza absoluta. Pero por otro lado, también veo que hubo muchas cosas que fueron provechosas, ¿no? O sea, aprendizaje. Y también te digo la otra cosa, ¿no? O sea, cuando pienso que me da vergüenza es porque creemos que todos los libros que se publican tienen que ser perfectos, en su Exacto. mejor versión, no sé qué, pero pues también creo que mostrarnos ingenuos y todavía no dominando el oficio, pues creo que se vale porque, pues sí, digo, a lo mejor en 20 años, si sigo escribiendo así de mal, pues sí estaría, pues, ¿qué hiciste todo ese tiempo, no? Claro, claro, si no notas diferencia entre uno y otro, pues Exactamente. sí. Pero sí, yo siento que ha habido un avance, ha habido una evolución y creo, o sea, sigo creyendo también pues que mis textos pueden llegar a un público más amplio, ¿no? O sea, yo sí también sí escribo para mí y todo eso, también comulgo con esa idea, pero sí siempre he pensado también en los lectores. O sea, también creo que la literatura es una manera de unir muchas personas, un poco lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Es una manera a lo mejor de hacer literatura o de hacer conexiones, pero creo que los libros también unen y a veces no de manera física, pero sí de manera pues muy metafórica y a mí sí me gustaría que mi Sí, libro, ya sabes, pues llegar a otros países, a otras lenguas y que alguien dijera, yo también me claro. siento así, ¿no? Y entonces, Ok. sí, sí me gustaría que cada vez llegaran a públicos más amplios mis textos. ¿Te gustaría que de alguno de tus libros se hiciera una película?
Sí, claro, claro que sí. También me gustaría incursionar yo mismo en el cine o que alguno de mis libros se hiciera una adaptación. Sí, sí, sí. Por ahí tengo un poema muy chistoso en donde doy como ya indicaciones de cómo quiero que hagan la adaptación de mi vida, no de mis libros, sino de mi Ok. vida. Y así digo que obviamente quiero que haga de mí un actor así súper fuerte y, y guapo y que sea totalmente lo que no soy yo, ¿no? Ay, ¿y en dónde los podemos encontrar, por ejemplo? Mis O sea, libros. ese poema, ajá, por Ah, ejemplo, ese poema que nos cuentas. este poema que te cuento en específico es un libro que es inédito, aún no se ha publicado. Ok. Desgraciadamente no se puede encontrar, al menos que me escriban, ya sabes, en Instagram y me lo pidan. Con mucho gusto lo puedo compartir. Y bueno, muchas de las cosas que he publicado, de este libro en específico, es que se llama Canto a la vida o el incendio de las flores, he publicado en varias revistas. Si ponen mi Ok. nombre en Google, seguramente les aparecerá varios poemas que ya he publicado. Y sí, bueno, también realmente creo que los libros que me gustaría que leyera la gente están por llegar, ¿no? O sea, yo siento que Ok. estos años también han sido años de guardarme y de estar yo, ¿sabes? Como trabajando mucho, entonces no he publicado nada, he estado muy alejado del mundo cultural Ok. y porque eso, también ya llegó un punto en donde dije, bueno, ya quiero escribir algo que ya sea, ya sabes, así como, obviamente es Como mi, el producto, ajá, el primer ajá. libro que por lo menos me ponga en el mapa, ya sabes, Ok. literario, ese es mi objetivo. Entonces, pues espero que lleguen esos libros pronto, ¿no? Y hace rato dijiste algo bien interesante que es que te daba pena el primer libro, ¿no? Y creo que está bien darse cuenta de que uno va evolucionando y que va mejorando y que va aprendiendo. Y es súper válido, desde mi punto de vista, decir, ok, esa persona que escribió eso o que hizo eso, que publicó tal cosa, sí era yo, pero ahora soy una persona como recargada, ¿no? Como ok, eso fue con lo primero que empecé, pero lo hice. O sea, y creo que es súper importante decir, justo, hazlo, porque si te esperas a que esté perfecto, a que sea el ambiente, a que no sé qué, jamás va a llegar, ¿no? Y en algún momento, la primera cosa que publiques o la primera cosa que hagas, obviamente, tiempo después vas a decir, ay, no, pero ¿cómo hice eso? Y yo creo que mientras más pronto lo hagas, o sea, si ya tienes la idea y pronto lo puedes hacer, creo que hay que hacerlo. Y otra pregunta, Davo, es, por ejemplo, ¿qué es lo que no te gusta del mundo literario? ¿Qué no me gusta? No me gusta, pues, por un lado, las poses, ¿no? Te digo, estos moldes que uno termina por adoptar y que creo que le resta la honestidad de nuestras personalidades. Hay mucha pose en el mundo literario, pero bueno, en general en el mundo artístico sí me desagrada y me causa bastante como cringe en el lenguaje del internet. No me gustan tampoco las Sí. envidias. Con el paso de los años me he dado cuenta que es un mundo muy envidioso también, muy prejuicioso y muy como de conspiraciones ¿cómo decirlo? Como de pues sí, o sea, como hay gente en el mundo literario que si te puede poner el pie, lo hace. Entonces, la verdad, eso me ha desagradado mucho, pues, enfrentarme a ese tipo de cosas. Y pues sí, Ok. creo que esas son las cosas que no me gustan del mundo literario, ¿no? O sea, que a veces puede ser un mundo muy, muy hostil, Ok. ¿no? Te digo, en general el mundo artístico puede tender a ser muy hostil y y más allá te digo de las relaciones humanas, ¿no? De que alguien te caiga bien o alguien te caiga mal, no me gusta porque creo que va en contra de lo que es el arte, ¿no? O sea, yo siento que el arte en realidad nos debería ser más empáticos, Claro. ¿no? Con el mundo y con la gente que nos rodea y no entiendo por qué hay artistas que se vuelven como tan resentidos y tan envidiosos, ¿no? Y Sí. tan, como, pues sí, Sí. como violentos, ¿no? Porque es una manera de ejercer la violencia, ¿no? Ante gente que pues, en Sí. realidad no sé, o sea, digo, más allá de que estemos o no de acuerdo, o que me guste o no me guste ciertos artistas, más allá de eso, creo que deberíamos ser mucho más Sí. empáticos. Claro, claro, sí, porque no es como que, ya hay un escritor, ya no puede haber más, ¿no? Creo que con todas las herramientas de Internet que tenemos para mandar textos y recibir,
pues puede haber uno y muchos, y todos muy buenos o de diferentes gustos y sabores y colores y todo. Y eso está, pues sí, yo tampoco le veo el problema porque solo hay que luchar por un lugar, ¿no? Sino hay muchos y cada quien tenemos el nuestro. Eh, ya casi por último, para terminar esta grandiosa plática, ¿qué consejo le puedes dar a las personas, uno, para escribir o para, pues sí, para este medio como literario? Y otro consejo, o sea, para convivir con ustedes. O sea, como a mí que me daba mucha pena, o sea, a lo mejor, ay, pues no tengas pena, somos personas, o algo así. Pues para escribir yo siempre aconsejo que seamos honestos, ¿no? Y esa honestidad, un poco regresando a lo que dije hace rato, tiene que responder a nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Yo siempre inicio mi curso de poesía diciendo, todos tenemos una manera muy específica de ver el mundo, y escribir para mí tendría que ser traer al mundo esa visión única, ¿no? Y eso necesita una honestidad que a veces puede ser muy dolorosa, muy difícil, ¿no? Porque, pues eso, hay gente que no va a entenderlo, no va a entender que nosotros vemos las cosas así, que sentimos de esa manera, ¿no? Nuestros papás, nuestras parejas, nuestros amigos se pueden sacar de onda, Sí. pero si nosotros traicionamos esa honestidad, sí pienso que la literatura pierde. Entonces, mi consejo es que seas honesto y que seas honesta y que seas fiel a tu visión de ver el mundo, y que esa visión la pases a través de la disciplina, ¿no? O sea, porque sí, también creo que la literatura es una cuestión de disciplina, de constante, y quizá con una pequeña nota siempre en primer plano, que es que la pases bien, ¿no? Okay. Que disfrutes el proceso, que es lo más importante, es el proceso. Eh, y para convivir, pues yo siento que eh, pues sí, o sea, que de entrada uno piense en los escritores como personas normales, absolutamente normales. O sea, como que incluso o sea, cuando a veces pues, nos hacen entrevistas, yo siempre me imagino cómo sería si estas preguntas se las hiciéramos a un contador o a un albañil. O sea, como que esas preguntas no se las hacemos a otras personas y solamente se las hacemos a los artistas. Y pues para mí es rarísimo, ¿no? Entonces yo realmente pienso que la manera de convivir es que pensar que somos personas normales y que Okay. probablemente tenemos más cosas en común que cosas distintas. Y también a lo mejor pues uno va eh, como haciendo una serie de tests. O sea, yo normalmente lo que hago para relacionarme con otros escritores o con otros artistas es a partir del humor, ¿no? O sea, si yo llego a una fiesta o una reunión y hago un par de bromas y veo que hay gente que no se ríe, y ya me doy cuenta que probablemente no me voy a llevar bien con esa persona. Este, por ejemplo, en una reunión, en una fiesta, es muy difícil que yo me ponga a hablar de literatura, Claro, ¿no? O sea, claro, porque sí. eso es pues sí, aburridísimo. Entonces realmente me gusta hablar de otras cosas, entonces, o bailar, ¿sabes? Y habrá otros momentos en donde uno se pueda poner muy clavado con su tema y no sé qué, o las condiciones pero también creo que eso a veces nos pasa, que tendemos a ser muy como querer apantallar, ¿no? O querer hacernos notar que sabemos mucho, y pues creo que eso habría que dejarlo de lado y más bien intentar, pues eso, ser, pues a lo mejor lo mismo que dije hace rato, ser honesto. Ok, ok, ok. Oye, y se me acaban de venir a la mente dos preguntas más. La primera es, ¿qué tipo de preguntas son las que nos acabas de comentar? Como, ¿por qué no se las hacen a un contador o a un albañil? O sea, como, ¿qué tipo de preguntas son esas que les hacen a los artistas? En tu experiencia que dices, ay, ¿de verdad me preguntaste eso? Pues sí, por ejemplo, o sea, como que a veces me preguntan que cómo es un día en la vida ya sabes, cómo es un día en la vida de Davo Valdés, ¿no? Ok. Y a veces cuando hacemos esa pregunta es porque a lo mejor estamos romantizando cómo es un artista, ¿no? Y pues les digo, pues no sé, me levanto en calzones y ya sabes, o sea, no, o sea, y eso, si tú le preguntas a pues, un contador, ¿cómo es un día en la vida de un contador? Va a ser muy similar a la mía, Sí. ¿no? O sea, no, mi vida no está llena de aventuras tampoco, así como mi vida es, ya sabes, despertar en París y tomar un avión a África y encontrar, ¿sabes? O sea, como que
pues no, realmente un día pues, es normal, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas a veces se me hacen raras porque, te digo, siento que parten de una idea de lo que hace un artista, Ok. ¿no? Pues sí, ser un artista 24 horas es lo mismo que ser un contador todos los días, ¿no? O sea, en realidad somos seres humanos buscando sobrevivir y a veces te estás, pues no sé, 20 minutos en el súper eligiendo cuál es el papel de baño que no es tan caro, pero que cumple su cometido Claro. suavecito. Y esa es la vida de un escritor. Entonces, pues esas son las preguntas que a veces se me hacen raras. Ok, ya veo, ya veo. Y la otra pregunta era si en algún momento alguien de tu medio te ha criticado o de alguna manera hecho menos, como, ay, porque se ríe mucho, ay, porque, como tú dices, ¿no? Es medio bobo. O sea, ¿has notado eso en algún momento? Sí, 100%. Pues sí, yo soy probablemente uno de los escritores más odiados de por lo menos de Morelos, de Cuernavaca. Tengo muchas personas que me tiran mucho hate, pero ya ahora que escucho mucho hip hop, pues me siento como los cantantes de hip hop, que es como, pues sí, que hablen mal de mí, yo sé quién soy, tengo a mi pandilla que me respalda, Exacto. tengo a mis amigos que están conmigo, sí, la verdad es que sí me tiran mucho hate, sobre todo otros escritores, otros artistas, ¿no? Como que pues sí, o sea, como que les parece que lo que hago, pues eso es como no muy serio, ya sabes, como miles de Sí. cosas, ¿no? O sea, la verdad sí he recibido mucho hate, lo cual pues también es muy, muy, muy interesante porque cuando yo empecé recibí mucho apoyo porque era una joven promesa, ¿sabes? Pues Ya. cuando la gente es joven y es una joven promesa recibes mucho apoyo. Pero una vez que esa joven promesa empieza a encontrar esos espacios para, pues, lograr eso que se supone que todos querían, es cuando empieza a surgir la envidia. Es como, oye, pero, ya sabes, o Pero yo sea, estaba antes que tú. Pero sí, si yo te sí, apoyé, ¿por qué no soy yo? Claro. exacto. Y de hecho, hasta incluso maestros me han tirado hate así, ¿sabes? Que me apoyaron mucho en un inicio y de pronto era justo esa la frase que dices, o sea, pero yo también ya hice eso, ¿no? Y ¿por qué a mí pues no tengo tanta atención como tú y cosas así, ¿no? Y es como, sí se me hace muy raro, ¿no? Te digo, como que es pues un apoyo que no sé si está como, ¿cómo se dice? Como cuando te piden algo a cambio, Como de intercambio, como, condicionado, ándale. ajá, como que esté condicionado, o solamente vas a tener apoyo mientras eres joven promesa y Ajá. después ya Mientras no seas la promesa, te apoyo, ¿no? Pero ya cuando exactamente. estás siendo la promesa, es como, pues ya no, a ver cómo puedes hacerlo. Sí. Entonces, pues sí, creo que eso está chafa y pues bueno, a mí también lo que me toca es no caer en esas cosas, ¿no? Con la gente que apoyo, porque pues ahora, pues no sé, por ejemplo, ahora que doy clases y que me he visto como ahora también en este otro lugar, pues me gusta mucho pues apoyar a la gente joven o motivarlos o trabajar de cerca y bajo ninguna circunstancia me gustaría ser, ya sabes, ese señor gruñón frustrado y envidioso con los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, sí, creo que hay que romper esos moldes, ¿no? Ok. Ok, Davo. Muy bien. Pues no sé si quieres agregar algo más a esta plática que he disfrutado muchísimo. Pues nada, también creo que ya un poco hablando por último así sobre la literatura, ¿no? O sea, también Ajá. creo que, y eso me pasa mucho cuando la gente me pregunta como a qué te dedicas y le digo, pues soy escritor o estudié literatura, como que inmediatamente la gente como que, no sé, es así como que cuidan, como dices, la manera de Sí. hablar, o todo el tiempo voltean como para validar que yo esté de acuerdo con su Ándale. opinión, o O que para ver si dijimos están en las lo cosas correcto. bien. Ajá. Un poco como a los psicólogos, ¿no? Que cuando alguien dice que es un psicólogo, Ándale. inmediatamente el primer comentario es, pero no me analices, ¿eh? Entonces yo creo que también hay que romper muchos de esos, como estigmas de la literatura. Yo creo que la literatura, también ha cambiado conforme el mundo ha cambiado y te digo, ya no todos los escritores son súper serios, ¿no? Súper, correctos, o sea, como que creo que hay que perderle el miedo a la literatura y, por ejemplo, una de esas maneras es buscar lo que nosotros queremos leer, ¿no? Siempre un escritor te dice, es que tienes que leer tal novela, ¿no? Y yo Sí. no. A veces, por ejemplo, una vez en una entrevista de radio me decían, ¿qué piensas de Harry Potter o de este tipo de literatura? Y yo le decía, está increíble, o sea,
O sea, ¿por qué tendríamos que rechazar esa literatura? Y yo les digo, yo por lo menos siento que hubo un camino que hice a la inversa. Yo empecé a leer Harry Potter y eventualmente leí, ya sabes, la saga artúrica, ¿no? O los cantos del Nibelungo, Sí. o sea, la literatura clásica. Ajá. Pero yo llegué de lo más comercial y de lo más accesible a lo más clásico. Y yo a veces pienso que como nos enseñan literatura es de lo clásico en adelante. Y creo que eso es un Exacto. error porque a veces no nos identificamos con los clásicos, a veces nos identificamos con Harry Potter o Claro. con este tipo de literatura y eventualmente nos damos cuenta que Harry Potter es el mismo personaje que otros miles de libros clásicos y que eso es lo que nos hace, por eso te digo, más comunes, más, entonces, eso, yo siento que la literatura, a veces la gente me dice, ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo me acerco a la literatura? Y digo, busca las cosas que a ti te gustan, Claro. ¿no? Eventualmente, a lo mejor el consejo que sí podría dar es, si te gustó una novela, si te gustó un texto, busca en quién se inspiró ese escritor, ¿no? Para Ok. saber qué hay detrás de ese libro. Y ese libro te va a llevar a otro escritor porque ese escritor se basó en otro escritor. Claro. Creo que ese es un consejo que puedo dar sobre cómo leer, ¿no? Y cómo acercarse a los libros. Ok. Sí, a mí me pasó algo similar, o sea, estudié comunicación y igual, ¿no? O sea, desde que me inscribí a la carrera dije, uy, me van a hacer leer cosas que, pues que a lo mejor no me llaman tanto, pero sí me llama leer. Entonces, sí me ha pasado como, ¿cómo? ¿No has leído tal obra? Y yo, pues no, la verdad no. Y cuando yo les digo de otros, es como, ay, pero ¿eso qué? Y yo, pues son libros, o sea, son historias. Y como tú dices, la idea y la historia, y si eso nos envuelve, pues está bien, ¿no? O sea, está interesante hacerlo. Y algo que mencionaste hace rato sobre el arte, me quedé pensando y dije, claro, o sea, el arte son como colores y figuras y formas, o sea, en general, ¿no? Como expresarte. Y en el momento donde todos los, bueno, no todos, no quiero generalizar, pero algunos artistas se vuelven muy serios y muy cuadrados y muy método, 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 pues como que justo ahí hay un choque, ¿no? En vez de estar haciendo arte y ser creativo y expresar y explotar y así, pues nos estamos limitando, entonces como, ¿qué está pasando ahí? Eso me quedé pensando. Claro, el arte tiene que hacer el mundo más amplio, ¿no? Distintas visiones, distintas maneras de ver el Sí, mundo, ¿no? Entonces, justo creo que este tipo de artistas, ¿no? Que estamos más o menos como haciendo esta radiografía, pues ahí muy escueta, pero que sí tienden a plantear un mundo como si fuera homogéneo, una sola ándale, visión, una sola manera de ver el mundo, y eso hace que el mundo pues sea más pequeño, ¿no? Más claro, reducido, y cuando eso sucede es cuando tienden a explotar también procesos, te digo, muy violentos, ¿no? Y eso lo veo mucho en las redes sociales, ¿no? O sea, cuando la gente se pone a discutir sobre cualquier tema, tienden a ser muy polarizados porque tienen estas visiones muy homogéneas de pensar el mundo. totalmente. Sí, 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 es una, pues a mí me preocupa, la verdad. Pero, Davo, muchísimas gracias por estar aquí este tiempo. Disfruté esta plática como no tienes idea, pude conocerte más. Ahora voy a buscar todo lo que has escrito, porque la verdad es que como que de repente se me va el rollo y digo como, ah, pues sí, lo conozco, pero no me doy cuenta de todo lo que hay detrás. Entonces, definitivamente voy a buscar tus escritos y nos compartes tus redes sociales para que la gente que quiere escribirte y seguirte y buscar alguno de tus libros, pues los pueda Sí, encontrar. bueno, estoy en Instagram, es la única red social que uso. Ok. Estoy como @davo_valdés. Bueno, en Twitter también estoy en Twitter. La verdad lo uso muy poco. Apenas me salió que cumplí 12 años en Twitter, pero ¡Ah! la verdad no publico tanto en Twitter, pero en Instagram sí. Y en mis historias siempre comparto las nuevas publicaciones, los nuevos textos. Por ejemplo, ahora que también escribo mucho de cine, en revistas, ahí pueden encontrar todo lo que publico. Y cursos, además. Ah, bueno, y mis cursos, claro. Y en Instagram también está otro proyectito que tengo que se llama Algo como una fruta, que es un Instagram en donde recomiendo películas, libros, música, o a veces, sobre un mismo tema, ¿no? Digo, caballos, entonces, esta canción habla sobre caballos, esta película es de caballos y este libro es de caballos, ¿no? Ok, Entonces, es un proyecto que se llama Algo como una fruta y ahí está también en mi Instagram mis cursos y mis textos, sí. ok. ¿Y por qué se llama algo como una fruta?
Porque le pregunté a mis amigos cómo le ponía a este proyecto, ya les expliqué, ¿no? Les dije, quiero que sean obras que estén en el cruce de estas tres disciplinas, y una de mis amigas me dice, ¿por qué no le pones algo como una fruta? ¿No? O sea, pero ella se refería a Ajá. que pensara una fruta, Ajá. y me gustó que se llamara, y le dije, le voy a poner algo como una fruta, porque Ok. me parece que también como que provoca un poco imaginar qué es eso, Sí, algo que es como una fruta, exacto. y pues a lo mejor los libros, las películas y los, y los discos son como una fruta rica y Ok. deliciosa. Muy bien. Muy bien, Davo. Pues muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos, bueno, tú y yo nos estamos viendo. Y a todos los que nos escuchan, nos vemos en la siguiente sesión de Yo también. Muchas gracias por escucharnos. Bye.